Buenas tardes. En la siguiente ponencia vamos a tratar sobre la capacidad procesal y la capacidad para ser parte de un proceso. En primer lugar, vamos a hablar del concepto. En segundo lugar, de la capacidad para ser parte. En tercer lugar, de la capacidad de procesar. Dentro de este apartado trataremos de la persona física, nasítoros y personas jurídicas y entes sin personalidad. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre el tratamiento procesal de la capacidad y en este epígrafe consideraremos la acreditación de la capacidad, el control de los presupuestos de capacidad y sus efectos. Bien, en primer lugar vamos a hablar del concepto. Es frecuente que se dé una definición de parte procesal como el sujeto o la persona que ejercita la pretensión ante el órgano jurisdiccional y también el sujeto frente al cual se ejercita dicha pretensión. Desde esta perspectiva, el o los sujetos del proceso que pretenden la tutela jurisdiccional en el proceso serían la parte actora o simplemente el actor o demandante, puesto que por medio de la demanda introducen su pretensión, poniendo en marcha el proceso. La parte contra quien se pretende la aplicación de la ley, en función del caso concreto de la demanda, se llama por esta razón demandado o parte demandada. Esta noción de parte procesal no es, sin embargo, demasiado exacta, puesto que está referida a personas o sujetos jurídicos, y tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la jurisprudencia anterior a la misma admiten la posibilidad de que figuren como parte en el proceso entes sin personalidad jurídica, de manera que la personalidad jurídica no es presupuesto necesario para poder figurar como parte en un proceso. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que el concepto de parte procesal es un concepto formal, en el sentido de que no se exige la coincidencia entre la posición de las partes en la relación jurídico-material producida en juicio y la que ocupan en la relación jurídico-procesal. Como manifestación de dicha posibilidad, podemos citar los siguientes supuestos. Supuesto de inexistencia de relación jurídico-material. Por ejemplo, se reclama una deuda inexistente. En este caso, figurará como demandante quien reclama el crédito y como demandado quien designe como deudor, independientemente de que fuera de dicho proceso no existe ninguna relación obligatoria. Supuesto en los que el propio ordenamiento jurídico prevé que los derechos, obligaciones o cargas de un proceso determinado no los actúa el titular activo o pasivo de la relación jurídico-material. Por ejemplo, sería el supuesto recogido en el artículo 1111 del Código Civil cuando habla de la acción subrogatoria. Pongamos un ejemplo. En este caso, al margen del proceso existe una relación de crédito entre A y B y otra entre B y C. En virtud de la acción subrogatoria, se permite a A reclamar a C el crédito que ostenta B, de manera que la relación jurídico-procesal se A como demandante y C como demandada, sin que ello se corresponda con una posición igual en la relación jurídico-material. En consecuencia, la condición de parte deriva exclusivamente de la intervención de los sujetos en el proceso, teniendo la consideración de tercero todo sujeto que no interviene como parte. En segundo lugar, vamos a hablar de la capacidad para ser parte. La capacidad para ser parte se corresponde con la capacidad jurídica del derecho civil, de manera que si la capacidad jurídica significa aptitud genérica para ser sujeto de derechos y deberes, la capacidad para ser parte, como manifestación particular, supondría la aptitud genérica para ser titular, ya sea como demandante o como demandado, de los derechos, deberes y cargas que emanan del proceso. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no se ocupaba de regular la cuestión relativa a la capacidad para ser parte, siendo común entre la doctrina que se defendiera el principio general, según el cual todos aquellos sujetos a quienes el derecho privado reconocía la calidad de personas gozaban asimismo de capacidad para ser parte en un proceso. De parte en definitiva de que la personalidad determinaba automáticamente la capacidad para ser parte, sin perjuicio de que tanto la doctrina más autorizada como la jurisprudencia admitiera la existencia de supuestos en que dicha equivalencia se quebraba. Siguiendo esta orientación jurisprudencial y doctrinal, la nueva regulación se asienta sobre la base de que el concepto de parte procesal, como sujeto de una de las posiciones contrapuestas del proceso, no es, en realidad, una transposición de la persona jurídica, ya sea de la reconocida a los seres humanos, ya sea de la que el ordenamiento jurídico otorga a ciertas entidades. Concretamente, la ley del año 2000 se ocupa de la capacidad para ser parte en el artículo 6, que establece en su párrafo primero que pueden ser parte en los procesos ante los tribunales civiles, primero, las personas físicas, de la misma manera que el ordenamiento jurídico les reconoce capacidad jurídica desde su nacimiento hasta su muerte, la nueva ley les reconoce capacidad jurídica procesal. 2. El concebidor ha nacido para todos los efectos que le sean favorables.
Al igual que ocurre en el ámbito del derecho civil, se ha pretendido otorgar protección procesal a las expectativas o derechos eventuales de nasciturus, la cual, dada la redacción del precepto, suscita ciertas dudas entre los autores que se han ocupado del análisis de este precepto. Así, en primer lugar, se plantea la cuestión de determinar si puede figurar como parte demandante o demandada, ya que si bien el artículo 6.1.2 de la LEC se refiere a la posibilidad genérica de parte, limita la capacidad a los efectos que les sean favorables. Dicha precisión, idéntica a la contenida en el artículo 29 del Código Civil, llevó a parte de la doctrina, bajo la vigencia de la Ley de 1881, a considerar que quedaba excluida la posibilidad de que el concebido no nacido figurase como parte pasiva en un proceso, puesto que la posición de demandado supone unos posibles efectos graves, tal y como afirma de la Oliva. En realidad, ha de tenerse en cuenta que cualquier proceso plantea la incertidumbre sobre cuál va a ser la resolución final y, por tanto, cuál es la parte que va a resultar favorecida por la misma. Ello implica que si nos atenemos al tenor literal del precepto que comentamos, sea imposible en la práctica determinar cuánto debe admitirse en la escritura como parte. Partiendo de esta constatación, Samanes, Ara, a nuestro juicio, acertadamente considera que la única inteligencia posible de esta norma es entender que el concebido no nacido puede ser parte para todos los que puedan hacerle favorable, lo que implica en definitiva la posibilidad de figurar como parte demandante o demandada siempre que, de cualquiera de dichas posiciones, puedan derivarse beneficios para él. Añade esta autora que entenderlo de otro modo conduce a consecuencias inadmisibles, pues podría vulnerarse el derecho a la tutela judicial efectiva de los terceros que litigaran contra el concebido, ya que el proceso correspondiente solo podría terminar con sentencia favorable para aquel. Es decir, si tomáramos al pie de la letra la expresión del artículo 6.1.2, llegaríamos al absurdo de considerar que la sentencia de autor comportaría que ese objeto procesal podría volver a replantearse al nacer, el niño, eludiéndose la eficacia de cosa juzgada de aquella. Por otro lado, se plantea en la doctrina la duda de si el reconocimiento de la capacidad al concebido no nacido queda supeditada a que nazca con las condiciones que establece el Código Civil en su artículo 30, es decir, si cualquiera que sea el contenido de la sentencia que se dicte en el proceso en el que el mismo figure como parte, su eficacia queda condicionada a que nazca como figura humana y vive 24 horas enteramente desprendido del seno materno. En nuestra opinión, el reconocimiento de la carácter parte no ha de depender de las circunstancias expuestas, puesto que es algo previo al nacimiento. Sin embargo, el hecho de que el concebido fallezca antes de nacer o se produzca el alumbramiento de una criatura inviable afectará la tramitación del proceso o, en su caso, a la sentencia que se hubiera dictado. En este sentido, distingue Samanes Ara las posibles hipótesis. 1. Si se dicta sentencia y después se produce el aborto o el nacimiento de un ser inviable, la sentencia devendrá ineficaz, salvo que haya otros colitigantes que lo han concebido. 2. Si dichos acontecimientos tienen lugar en el proceso, salvo que existan otros colitigantes del concebido, el proceso concluirá por carencia sobrevenida del objeto. Si existen dichos colitigantes, el proceso continuará con ellos. 3. Las personas jurídicas, reguladas en el artículo 6.1.3 de la LEC, también pueden figurar como parte procesal, ya que nuestro derecho les otorga personalidad independientemente de la de sus miembros y componentes, reconociéndose el artículo 38 del Código Civil la capacidad para ejercitar acciones civiles o criminales conforme a las reglas de su Constitución. 4. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades, de disposición y administración, reguladas en el artículo 6.1.4 de la ley. Hablo de la ley en este apartado a los dos clásicos ejemplos de masas de bienes que actúan en juicio y que son respectivamente la herencia yacente y la masa patrimonial del concurso y de la quiebra. 5. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconoce capacidad para ser parte, reguladas en el artículo 6.1.5 de la ley. El legislador parece prestar las unidades de propiedad horizontal, a las que el artículo 13.3 de la ley de propiedad horizontal reconoce capacidad al conceder al presidente la representación de la comunidad en juicio y fuera de él. 6. El Ministerio Fiscal. Respecto a los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte, que se regulan en el artículo 6.1.6 de la ley. Concretamente, el artículo 491 de la ley reconoce legitimación para recurrir en interés de ley al Ministerio Fiscal. Asimismo, establece la ley en el artículo 749 que en los procesos sobre incapacitación, en los de nulidad matrimonial y en los de determinación e impugnación de la afiliación será siempre parte del Ministerio Fiscal.
aunque no haya sido promotor de los mismos, ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes. A pesar del tenor literal de este último precepto, lo cierto es que la intervención del Ministerio Fiscal en los procesos a que se refiere no siempre va a serlo en calidad de parte. Ello únicamente sucederá cuando efectivamente haya sido promotor de los mismos. En el resto de los casos, su intervención será o bien como informante o bien como representante y defensor. Así se regulan los artículos 299 y 78.2 de la ley. 7. Los grupos de consumidores y usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados. El reconocimiento expreso de capacidad que contiene como novedad este precepto viene a completar la mención del artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuye a los grupos legitimación para la defensa de intereses colectivos. Octavo. Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Noveno. Las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado y que se regulan en el artículo 6.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este apartado se incluyen, por un lado, las llamadas uniones sin personalidad, término con lo que se designa aquellas agrupaciones de personas surgidas para la consecución de un fin determinado, pero sí constituyen una personalidad propia e independiente de sus miembros. Por ejemplo, las cofradías religiosas, las comisiones para fines benéficos, comités organizadores de un viaje, fin de carrera para los alumnos de una facultad, etc. Por otro lado, las sociedades irregulares o de hecho, que son aquellas que no han cumplido las formalidades exigidas por la ley para su reconocimiento como personas jurídicas. Lo que sucede es que en la práctica estas sociedades o colectividades actúan en el tráfico mercantil, celebrando contratos y apareciendo externamente ante los ojos de quienes con ellas contratan como entidades regularmente constituidas. Es por ello que ya bajo la vigencia de la anterior ley se reconociera la posibilidad de que figurasen como parte en el proceso. Hoy en día dicha posibilidad se encuentra recogida expresamente en el apartado segundo del artículo 6 de la ley, si bien dicho precepto limita su capacidad al establecer que podrán ser demandadas sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a la ley pueda corresponder a los gestores o a los partícipes. Bien, en tercer lugar vamos a hablar sobre la capacidad procesal, la capacidad de obrar procesal. Bien. Para poder actuar válidamente en un proceso, es decir, para poder realizar actos procesales, no basta con tener capacidad para ser parte, sino que es necesario tener además capacidad de obrar procesal, también denominada simplemente capacidad procesal, la cual se corresponde con lo que en derecho civil se conoce como capacidad de obrar. La Ley de Enjuiciamiento Civil dedica la capacidad de obrar a procesar los artículos 7, 8 y 9. Bien, vamos a centrarnos en la tipología. En primer lugar, hablaremos de las personas físicas. El artículo 7.1 de la ley dispone que solo podrán comparecer en juicio los que estén entre los derechos civiles, añadiendo que las personas físicas que no se hallen en dicha situación habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley. A la vista de este precepto, será necesario acudir al Código Civil para ver cuáles son las restricciones de capacidad que impone y por quién ha de suplirse en cada caso dicha incapacidad. A este respecto, de acuerdo con los artículos 200, 222 y 286 del Código Civil, resulta ser circunstancias restrictivas de la capacidad de obrar la minoría de edad y cualquiera de las circunstancias que dan lugar a la declaración de incapacidad o al nombramiento de un tutor o curador. Vamos a analizar cada uno de estos supuestos. Los menores de edad. En el caso de los menores de edad, la norma general es que deben comparecer representados por los padres que ostenten la patria potestad, ya sea conjuntamente, ya sea por uno solo con el consentimiento del otro. Dicha regla se exceptúa respecto a los siguientes supuestos establecidos en el artículo 162 del Código Civil: los relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, puedan realizar por sí mismos. Aquellos en los que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo. En estos casos se nombra un defensor judicial que representa al menor, salvo que el conflicto de intereses existiera solo con uno de los progenitores, en cuyo caso corresponde al otro por ley representar al menor. Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres. Por lo que se refiere a los menores emancipados, podrán por sí solos comparecer en juicio.
En segundo lugar, los incapaces y pródigos. Como regla general, deben comparecer representados por su tutor o asistidos por el curador. En cualquier contenido de exención de la tutela o curatela estará establecido en las sentencias que la constituyen. En tercer lugar, los ausentes. Si bien la declaración de ausencia en sentido legal no comporta pérdida de capacidad, a efectos de evitar la indefensión del ausente, se establece un régimen de representación, concretamente la representación ilegal de los ausentes, que sigue las previsiones del artículo 184 del Código Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil parte de la existencia de quienes están establecidos que cumplen el deber de representación, asistencia, autorización o habilitación a la calidad del artículo 7, pero previniendo la eventualidad contraria del artículo 8 de la ley, que dispone que con carácter general, cuando la persona física se encuentre en el caso del apartado segundo del artículo anterior y no hubiera persona que legalmente le represente o asista para comparecer en juicio, el tribunal le nombrará mediante providencia un defensor judicial que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona. En el caso que se refiere al apartado anterior y los demás, en que haya de nombrarse un defensor judicial al demandado, el Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa de éste hasta que se produzca el nombramiento de aquel. En todo caso, esto quedará en suspenso mientras nos conste la intervención del Ministerio Fiscal. Las limitaciones de la capacidad de quienes están sometidas a concurso y los modos de suplirla se regirán por lo establecido en la ley concursal. Bien, respecto al nacisturo, se prevé el apartado tercero del artículo 7 de la ley que por los concebidos y no nacidos compartirán las personas que legítimamente los representarán si hubieran nacido. Y finalmente, respecto a las personas jurídicas y entes sin personalidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 7 de la ley, por las personas jurídicas comparecerán quienes las representen. La ley no especifica quiénes son estos representantes, por lo que habrá que acudir para determinarlo en cada caso a las normas reguladoras y estatutos o normas fundacionales de las distintas personas jurídicas. Con arreglo a lo previsto en el apartado quinto de la masa patrimonial y su patrimonio separados a que se refiere el artículo 4 del apartado primero del artículo anterior, comparecerán en juicio por medio de quienes conforman la ley las administren. Por tanto, en el caso de la herencia yacente, comparecerán según los casos los alguaciles o administradores de la herencia. En los supuestos de concurso, quiebra comparecerán el depositario o los síndicos. Las entidades sin personalidad a las que se refiere el número 5 del apartado primero del artículo 6 comparecerán en juicio por medio de las personas de quienes la ley en cada caso atribuye la representación en juicio de dichas entidades. Como ya adelantábamos antes, las comunidades de propiedad horizontal, la representación se atribuye en virtud del artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal a la presidencia de la comunidad. Asimismo, el artículo 7 de la ley concluye refiriéndose en su apartado séptimo a las entidades sin personalidad mencionadas en el número 7 del apartado primero y en el apartado segundo del artículo 6 de la ley, es decir, sociedades irregulares, unidades sin personalidad, grupos de consumidores y usuarios afectados, y se les atribuye la representación de estas a las personas que, de hecho, en virtud de pactos de la sociedad, actúan en su nombre frente a terceros. Bien, ahora vamos a hablar del tratamiento procesal de la capacidad. Para que la relación jurídico-procesal pueda constituirse válidamente, es necesario que ambas partes procesales reúnan tanto la capacidad para hacer parte como la capacidad de obrar procesal. O si esta falta, que la comparecencia se realice por medio de sus regantes o acompañado de las personas que deban completar su capacidad. Estamos, por tanto, ante unos supuestos subjetivos del proceso necesarios para que el juez pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto. Partiendo de esta premisa, cuando hablamos del tratamiento procesal de un presupuesto de dicha naturaleza, queremos referirnos a las cuestiones relativas al momento y forma en que debe acreditarse, al sujeto o sujetos que, en su caso, pueden poner de manifiesto su falta, al trámite en el que pueden hacerlo y a los efectos derivados de dicha falta. Bien, en relación a la acreditación de la capacidad, cuando se trata de personas que intervienen en el proceso, en nombre propio no necesitan acreditar su capacidad para hacer parte ni su capacidad procesal. Sin embargo, cuando se trata de personas físicas que comparten en calidad de representante legal o necesario de un concebido no nacido, una persona jurídica o ente o entidad aludidos en el artículo 6 de la ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 264.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberán presentar con la demanda la contestación o, en su caso, al comparecer a la vista del juicio verbal, los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya. Sin perjuicio de lo expuesto, mención especial merece el supuesto del grupo de consumidores usuarios, que sí deberá acreditar que se haya constituido por la mayoría de los afectados. Bien, en relación al control de los presupuestos de capacidad,
vamos a ver qué sujetos deben controlar la concurrencia de los presupuestos de capacidad y cuáles son los trámites previstos para la posible puesta en manifiesto de los defectos de capacidad. A este respecto, en primer lugar, ha de tenerse presente que el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la falta de capacidad para ser parte de capacidad procesal podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en el momento del proceso. A la vista de ello, el tribunal de oficio debe controlar la concurrencia de dichos presupuestos. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que el artículo 403.3 de la ley dispone la inadmisión de las demandas cuando no se acompañen a ellas los documentos que la ley expresamente exija, entre los que se encuentra, como hemos comentado, aquel que acredite la representación legal necesaria o voluntaria. Al margen de dicha previsión, lo cierto es que la ley no prevé con carácter general la falta de capacidad de alguna de las partes como causa de la admisión de la demanda. A pesar de dicha omisión, cabe entender que si aparece uno de estos defectos, al examinar inicialmente la demanda, deberá directar un auto de inadmisión, si es que no es subsanable, y si lo es, una providencia ordenando no dar curso a la demanda hasta que se subsane. Además del control de oficio por el tribunal, las partes también pueden poner de manifiesto los defectos de capacidad en cualquier momento procesal oportuno para realizar dicha denuncia. Habrá que distinguir según cuál sea la parte que quiere denunciarlo y el tipo de procedimiento en el que nos hallemos. Si se trata de un juicio ordinario y es el demandado el que quiere denunciar el defecto, de acuerdo con el artículo 405.3 de la ley, habrá de reducir en la contestación a la demanda las excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de relieve cuando obste a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo, entre las que se encuentra, como ya sabemos, el defecto de capacidad o representación, en este caso del demandante. Asimismo, el artículo 418 de la ley alude a la contestación como el trámite para que el demandado alegue defectos de capacidad o representación. En cuanto al demandante, el momento para que pueda poner de manifiesto dichos defectos en el juicio ordinario es el de la audiencia previa al juicio. En el juicio verbal, tanto el demandante como el demandado deben alegar los defectos de capacidad o representación en la vista. Finalmente, vamos a hablar de los efectos. Vamos a ver qué consecuencias tiene la apreciación por el tribunal de la falta de alguno de los supuestos procesales comentados. A este respecto, establece el artículo 418.1 de la ley que cuando los defectos de capacidad o representación alegados sean subsanables o susceptibles de corrección, se podrán subsanar o corregir en el acto, y si no fuese posible en ese momento, se concederá para ello un plazo no superior a 10 días sin suspensión, entre tanto, de la audiencia. Añade el párrafo segundo de este precepto que, cuando el defecto o falta no sean subsanables ni corregibles, o no se subsane o corrige en el plazo concedido, se dará por concluida la audiencia y se dictará auto poniendo fin al proceso, y quedando, por tanto, imprejuzgada la cuestión de fondo, salvo que el defecto no subsanado afectase a la personación en forma del demandado, en cuyo caso se le declarará en rebeldía sin que de las actuaciones que hubiese llevado a cabo quede constancia en autos. Si bien estas consecuencias están previstas para el juicio ordinario, limitándose a señalar en la regulación relativa al juicio verbal, el artículo 443.3, que el tribunal resolverá lo que proceda. Cabe entender que la apreciación en un juicio de este tipo por el tribunal de defectos de capacidad o representación ha de comportar los mismos efectos previstos para el juicio ordinario. Bien, hasta aquí nuestra exposición en relación a la capacidad procesal y la capacidad para ser parte en el proceso. Muchas gracias.